al ritmo de Despacito, aunque la propuesta del video no es para ir despacito. Muéstrame el camino, yo soy el imán y tú eres el metal. Y de metales hablamos hoy en este programa del miércoles para decirles que el presidente Maduro ayer en un arrebato, esos arrebatos que dan después que uno gana y no gana, decidió votar de Venezuela a un hombre que ha venido con muy buenas intenciones, un señor de apellido Robinson, que no tiene nada que ver con Jackie Robinson, el primer negro que llegó a las grandes ligas, pero sí llegó diciendo cosas que lo aproximaban de alguna manera a una solución. ¿Por qué Robinson no llegó a Venezuela enfrentando al gobierno, sino por el contrario, tratando de canalizar un acuerdo que facilitara que el sufrimiento de este país comenzara a atenuarse? Pero miren que no. Robinson tuvo un papel destacado en estos días cuando hubo los incidentes del SEBIN, que nadie sabe en realidad cómo terminó eso, solo nos descubrimos que habían menores de edad presos en el SEBIN y que además había gente con boletas de excarcelación que el SEBIN no quería darle curso, es decir, no quería poner en libertad a los que los jueces habían decidido que no tenían delito, por lo tanto tenían que ponerlos en libertad, lo que puso al descubierto los enfrentamientos internos, los enfrentamientos que hay entre la alta dirigencia del partido y el alto gobierno. Pues bien, Robinson está allí, estuvo muy activo tratando de buscar información acerca de un norteamericano preso que vino a Venezuela a casarse. Lo capturaron en una zona que el gobierno considera que seguramente es una zona de alta seguridad. El hombre no pudo disfrutar la luna de miel, creo que está preso él y también su mujer. Los Estados Unidos pues piden por él. Alguien les dijo que por allí se comentaba todo, y como en Venezuela nada es verdad y nada es mentira, y todo es conjetura o todo es presuntamente, se comentaba que bueno, entregamos al hombre, pero nos entregan a los dos que están en Orlando. Eso se dijo, yo no puedo dar fe de ello. O sea, intercambio de prisioneros. Intercambio de prisioneros, los que están allá en Disney y los que están acá, no en el Disney, sino en una cosa que llaman el helicoide, que en Estados Unidos creen que el helicoide es como Disney, porque se parece, ¿no? Tiene cierto parecido. Pero bueno, lo cierto es que Robinson fue echado del país en compañía de un señor de apellido, no me acuerdo el apellido, Naranjo, Ryan Naranjo, que era el jefe de la sección política. Maduro anunció para hoy o para mañana o para cualquier día, y eso hay que estar pendiente, que va a dar las razones, se le va a mostrar las evidencias de cómo este caballero Robinson parece ser que estuvo intentando llevarse para los Estados Unidos sin permiso el teleférico de Mérida, porque estaba en Mérida cuando parece que también intentó llevarse el páramo de Mucubají. Pues son cosas que no se pueden llevar. Y la Laguna Negra. E incluso se comenta que hasta el pueblo de Partadero estaba en la mira de este negociador. Bueno, lo cierto es que Maduro lo acusa de conspiración política, conspiración militar y conspiración económica. Maduro dijo que tiene las pruebas, y yo espero que Maduro las presente, porque el señor Robinson señala que él no estaba haciendo nada, porque si de verdad que Venezuela tiene un servicio secreto apoyado por los cubanos, ¿verdad? Y por los iraníes y por los coreanos del norte y por toda esa gente, es imposible que un gringo de estos pues se pueda mover por Venezuela sin que el gobierno sepa dónde está. Y además todos sabemos que el presidente suele decir eso: tengo las evidencias, tengo las pruebas. No, pero ahora sí las va a mostrar. Y nunca las muestra porque nunca las tiene. Yo creo que en este caso el presidente a veces peca de decir demasiadas no verdades muy continuamente, porque para todo tiene pruebas que puede demostrar, pero nunca las muestra. Es decir, en infinidad de casos, el presidente dice tener pruebas que se quedan en el closet, nunca las saca del closet. Nunca salen del closet las pruebas del presidente Maduro. Pero bueno, el caso es que hoy es 22, ¿verdad? ¿23 o 22? Hoy es 23 de mayo. 23 de mayo. Oye, pero ¿por qué te...?
23 de mayo. Es que la gripe me tiene todo confundido. No, la con los gripe. días. 23 de mayo, y 23 de mayo. Es decir, el país no ha cambiado nada después del domingo, no tenía por qué cambiar porque es muy reciente. El presidente dice que se va a poner frente a la guerra económica para resolver los problemas económicos, pero tenemos 19 años. Hemos gastado 2 billones de dólares y uno se pregunta, ¿cómo fue que se desperdició semejante riqueza? Hay por ahí quien asoma nada más dos muestras, dos pequeñitas cosas para demostrarnos cómo se ha gastado una cantidad enorme de dinero sin que eso se traduzca en ningún resultado material que beneficie a los venezolanos. En primer lugar, son 100 millones de dólares en ayudas petroleras y edificación de infraestructura en el exterior. Y es verdad. Es decir, le hemos dado urbanizaciones completas a Nicaragua, ambulancias, patrullas, motos patrullas a Bolivia, una pizarra gigantesca electrónica, al Estadio Centenario de Uruguay. Hemos hecho casas en todas partes, hemos regalado petróleo a Cuba, enormes cantidades de petróleo, hasta la última compra fueron de 440 millones de dólares. Es decir, hemos gastado un dineral en ayudas de ese tipo en el exterior. Y luego, otra muestra, son 100 millones que se han gastado, así por encimita, en ayudas que se materializaron en las misiones, que hoy están desaparecidas por completo. ¿Tú recuerdas que hoy hay una misión realmente en ejercicio? Es decir, Barrio Adentro... Bueno, se acabó. Barrio Adentro parece que No, chicos, se acabó incluso la de las Madres del Barrio, que yo creo que yo la recuerdo mucho, la de las Madres del Barrio, porque... Fue bueno, por la única misión que tú no cobraste. Yo intenté cobrar, pero no, te voy a decir lo siguiente, yo no cobré por la misión Madres del Barrio, no tanto porque el gobierno no me la quisiera dar en mi condición de que no estaba embarazado, sino porque no hice el esfuerzo, porque, chico, yo sé que nos vamos a desviar del punto, pero es una digresión para explicar lo que me pasó a mí. Yo no insistí con el compañero que entregaba la cuestión, porque no le quise dar al compañero lo que me pidió. ¿Y cuándo te pidió? Bueno, me pidió que el primer mes de la misión del Madres del Barrio se lo diera a él. Y yo le dije que no, que a mí lo que nosotros los corruptos somos corruptos hasta el final. Y una cosa similar pasó con la gente que fue a votar. Hay mucha gente que no le han dado los 10 millones. No, es que no se los van a dar, porque resulta que Tibisay Lucena se dio cuenta después de que terminó el proceso electoral que el presidente Maduro estaba ofreciendo 10 millones de bolívares a todo aquel que fuera a votar por la patria, y resulta que Tibisay ordenó que eso no se pagara, y entonces Maduro quedó exento de responsabilidad porque mucha gente que fue y no cobró, y a quien le ofrecieron que votando cobraba, ahora Tibisay dijo que eso es ilegal, que eso no puede ser, pero no lo dijo en las primeras denuncias del día de las elecciones, sino lo dijo ya después que todo está listo. Sí, pero debería porque... Pero no, es que la gente la estafaron. No, yo sé que la estafaron, hay mucha gente que fue estafada. Hay otra gente que sí lo logró. No, hay gente sí, que gente sí lo logró. Sí, hay gente logró, que cobró sus 10 millones, se los dieron por el pecho, pero hay gente, la mayoría no los cobró. Ahí nos contaba ayer alguien, nos contaba de que una señora ahí en el barrio San Jacinto reclamaba lo de ella y lo de sus 3 hijos, que no votaron pero que habían escaneado el carnet y que eran 40 millones que por favor tenían que dárselo, y alguna rabieta ahí, y finalmente quien nos los contó no sabe si se los dieron o no se los dieron. Pero en todo caso, mira, aquí se ha gastado una millonada, mira que 500.000 millones de dólares se gastaron en importaciones, que destruyeron el aparato productivo nacional, y 2,5 millones de funcionarios públicos, que de funcionarios no tenían nada, que eran funcionarios del partido. Sí, esto es realmente parte de la ruina que provocó el chavismo en el país. Ahora, si la gente no lo ve y la gente sigue amarrado a la caja CLAP, a los bonos celebrantes, porque ahora hay bonos celebrantes, es decir, bonos del Día de la Independencia, bonos del Grito de la Independencia, bonos del nacimiento de Bolívar, bonos de la muerte de Bolívar, bonos de la fecha de aniversario del matrimonio de Bolívar que duró apenas un año porque la señora se murió, bonos del nacimiento del padre Bolívar, de la mamá de Bolívar también, y hay muchos otros bonos, es decir, incluso hay bonos del nacimiento de Maduro, del bautizo de Maduro en una iglesia de Cúcuta. Es decir, hay muchos bonos. Para que reconozcan al presidente en el bautismo. En el bautismo. Ah, bueno, pero eso es difícil, eso es difícil. Yo lo llamo bonos celebrantes. Bueno, eso
el país prácticamente ha perdido 2 billones de dólares. No sé si la gente asume lo que significa esa cantidad. Si usted lo mete en la calculadora pone error, porque 2 billones de dólares traducidos en bolívares no caben en la calculadora. Entonces, ¿qué hizo realmente el chavismo con semejante cantidad de dinero en estos 19 años que nos han gobernado? Sería interesante que le preguntáramos y que el chavismo rindiera cuenta de semejante cantidad de dinero que se despilfarró, que se volvió sal y agua en obras, pero hay mucha gente que se lo llevó en el bolsillo, hay mucha gente que los tiene depositados en paraísos fiscales. Entonces, bueno, de eso se trata, hay que preguntarse eso, hay que exigirle rendición de cuentas a Maduro y a todo el tren gubernamental, exigirle rendición de cuentas. ¿Qué pasó con esos 2 billones de dólares? Digan dónde están los reales, como decía un antiguo candidato y luego presidente de la República, Luis Herrera Campín. ¿Dónde están los reales? Nunca antes esa pregunta había sido más legítima que ahora. ¿Dónde están los reales, Maduro? 2 billones de dólares no son conchas de ajo. Es demasiado dinero para que este país esté en el foso de la miseria, de la pobreza, del atraso. Es demasiado dinero. Entonces, ahora, imagínate las EPS, las empresas productivas de producción social. Pues tú conoces una empresa de producción social. No. Si usted conoce una empresa de producción social, escríbanos y nos dice el nombre de las empresas de producción social que usted conoce. Para nosotros estar informados, porque hasta ahora yo no conozco ninguna empresa de producción social en la que se ha gastado una millonada de dólares. Yo creo que a este país nunca se le ha hecho tanto daño como ahora, como en estos 19 años. Y la gente el domingo, obligado o qué sé yo, tomó la decisión de ir a votar. Y eso es asumido como una acción responsable, aun cuando las consecuencias sobre terceros son demasiado grandes. Así que bueno, y lo hicieron otra vez, Francisco, manipularon los resultados porque bueno, ahí están los números, ¿no? 6 millones de votos. Sí, pero aún, fíjate tú lo siguiente. ¿Sabes por qué llegaron a los 6 millones de votos? Porque no es lo mismo 5.800.000 que 6 millones de votos. Sí, no es lo mismo. Claro, porque es como cuando un pelotero batea 299 y no 300. No 300. Entonces, claro, la gente decía, sacaron apenas 5 millones y la burla era mucha, ¿ves? Una burla que tiene sentido porque Maduro sacó menos votos ahora, después de su performance en la presidencia de la República, que cuando fue candidato, cuando aquellas elecciones que le ganó a Capriles. El partido sacó menos votos que en la constituyente, según lo que ellos dijeron, según lo que dijo el CNE, que es el responsable de todo esto y que no fue capaz nunca de desmentir lo que dijo el Marmati. Maduro hizo un partido, Somos Venezuela, y gastaron un dineral en promoverlo. Y se suponía que ese iba a ser el partido que iba a llevar a Maduro nuevamente a la presidencia, pero mira que el partidito solamente sacó 390 votos, no le ganó al PSUV. No le ganó al PSUV y tampoco le ganó a Falcón, ni le ganó a Bertucci. ¿Y el Partido Comunista le ganó? El Partido Comunista, no lo destruye nadie, pero ahí está dando tumbos como siempre, ¿no? Porque es que ellos pagan lo malo del gobierno, sobre todo porque imagínate tú en Venezuela cambiar el gallo rojo por la hoja y el martillo es como una herejía. Sí. Pues bien, Maduro fue un perdedor y entonces un perdedor no es lo mismo aparentemente con 6 millones que con 5 millones. Entonces dice, ¿cuánto sacó Maduro? 5 millones. Entonces lo pusieron en 6 por eso. Pero Maduro no ganó nada. Maduro perdió, incluso Maduro dicen algunos que Maduro ganó internamente. No, Maduro se sobrepuso internamente y fue el candidato porque los resortes del poder del gobierno así lo lograron. Y su alianza, y la alianza que hizo con algunas fuerzas fácticas, entre ellas con el general Padrino, la que hizo con el Tarek y compañía, y la que tiene tácita, pues que se conoce entre él y los hermanos Rodríguez. Pero Maduro es hoy menos líder del partido que antes.
y menos presidente en el sentido de poder impulsar planes que le catapulten nuevamente a tener el apoyo popular. Maduro perdió el apoyo popular y el partido también. No tuvieron la capacidad de movilización de otros tiempos. Y esta vez con el agravante de que usaron mucho más el ventajismo. Al punto que los otros candidatos solo le pedían la eliminación de los puntos rojos y el voto asistido. Pero casi todo el que estuvo en un centro de votación y conoce cómo es la cosa, el punto rojo a veces hasta estaba dentro del centro de votación. Y los señores del voto asistido lo hacían libremente. Es más, había una suerte de voto asistido a partir de las casetas del punto rojo. Pero fue una campaña pobre. Fíjate tú que ni el día de las elecciones, que ellos acostumbraban el toque de Diana, no lo tocaron. Yo no sé si es que quien tocaba eso era Diana Carolina Ruiz, una bella presentadora de un canal de televisión, que era, creo yo, que era la que tocaba la trompeta, porque era la trompeta de Diana. No la tocaron, y en la noche, cuando ganan las elecciones, que ya Tibisay aparece diciendo que habían ganado, no había en ningún sector. No se celebró, pues. ¿Por qué? Te lo digo, porque justamente una de las cosas que yo tenía preparada para ese día era hacerle seguimiento a las celebraciones. No hubo celebración. No hubo celebración en ningún lugar. En la casa del partido, estaba vacía, ¿no? Está allí en la avenida 70, en la avenida San Martín. En la avenida San Martín. En la 3Y, ¿no? En la 3Y creo que es. Allí no había nadie. Es decir, no había alegría. Y en los barrios donde ellos tenían gente tampoco. Es decir, o era que estaban esperando el triunfo y habían celebrado por anticipado. O estaban esperando los 10 millones. O estaban esperando los 10 millones que efectivamente no llegaron. Y yo quiero decir que la gente que se vio defraudada y por Tibisay, porque Tibisay fue que se dieron cuenta. Se dieron cuenta que no tenían la plata y entonces el Tibisay dijo, eso es, mire, yo me he dado cuenta después de haber visto cómo votaron 300.000 o 400.000 ciudadanos por esa cuestión de la patria, me he dado cuenta que eso es ilegal. No se sigue pagando. Es decir, no es que se sanciona al candidato Maduro por haber utilizado ese mecanismo, sino que no el castigo es que no se le pague a los que ingenuamente aceptaron eso. Señor. Yo esta vez te confieso, Arenas, que yo... ¿Tú sí cobraste? No cobré, Arenas, porque no cobré, chico, yo pero fíjate, Francisco, no cobré y esta vez no había ni siquiera para que me dieran. Yo quería una batidora, pero de esas que se introducen en el vaso, ¿no? Para batir los huevos y los mangos. Que a mí me gusta el mango así batidito. Entonces, chicos, pedí uno y me dijeron, no, compañero, para eso no hay. La cosa no está buena, Arenas, la cosa no está buena. Yo sé que no está buena, yo sé que no está buena, pero ¿no será que nosotros... ¿Dónde se ha menospreciado más a Maduro? ¿En la oposición o en el chavismo? Porque fíjate, no, yo creo Maduro se raspó a Rafael Ramírez, sí, a Luis Ortega Díaz, sí, señor, a Miguel Rodríguez Torres, a Anín Mareva, a Navarro, a Jordán, a Ana Teresa, a Alicia Osorio, a Luis Mayor Toro. Se raspó a toda esa gente. Sí. Es decir, y si ahora le toca a Diosdado, a Tarek y a los Rodríguez, bueno, porque mira, si en alguna parte se ha menospreciado a Maduro, es dentro del chavismo. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Se ha raspado a medio partido. Y pudiera ser que se raspe también a los que están con él ahora, a Diosdado, a Tarek y a los hermanos Rodríguez. No sé, yo no sé si, yo quisiera que no se lo raspara. No, bueno, tampoco, es decir, ustedes perdonen la metáfora, ¿no? Sí, yo quisiera que no se lo rapara. Sí, me refiero a que lo fue sacando y lo sacó a Rafael Ramírez, a quien más duro le han dado, porque incluso, a pesar de que Guevara había hecho una investigación exhaustiva y profunda del caso Ramírez, se le desconoció la investigación, pero después Tarek William Saab sacó a relucir el mismo expediente de Guevara y lo acusó de haberse birlado 11.000 millones de dólares, junto con su primo Salazar. Entonces, pero bueno, ustedes ven a Maduro actuando, pues, ¿no? Y fíjense que probablemente a quien le tocaba la presidencia era a Diosdado, y sin embargo, él se impuso. O sea, yo creo que se ha menospreciado mucho a Maduro. Sí, pero fíjate tú que cada vez que hay un proceso electoral, por obra y gracia de no sé quién, aparecen las acusaciones en Estados Unidos contra Diosdado. Otra vez, ¿no? Sí, mira, cada vez que hay un proceso electoral,
surgen los demonios persiguiendo a Diosdado. ¿Y tú crees que es una cosa construida desde el aparato de gobierno? Yo creo. Puesto a andar por los cubanos. Yo no puedo decir de Dios nada porque yo no tengo pruebas ni siquiera evidencia, excepto las declaraciones que en su momento dio un señor que nunca le hemos visto el rostro, que es Leancy Salazar. Ese señor se fue, dice que él es ciertamente el escolta de Diosdado, hizo unas denuncias, pero luego el hombre desapareció. Nunca nadie más supo de ese señor, ni siquiera de su esposa. Pero cada vez que hay una elección y cada vez que Diosdado quiere sacar, le sacan el expediente en Estados Unidos. Cada vez que ocurre. Mira, es más, hay otro que tiene el mismo estigma, es Reverol. A Reverol lo tenían listo para nombrarlo ministro de Defensa. Chico, y lo pararon. ¿Y lo pararon con qué? Con un artículo publicado en el New York Times. Y yo, acostumbrado a leer literatura, la prensa norteamericana y la historia de Estados Unidos, eso allá es frecuente, cualquier cosita la sacan y el escándalo funciona y entonces uno tiene miedo, a uno le da miedo. Al único tipo que verdad que eso ha roto con lo establecido es Trump, que ha tenido queridas, que ha tenido relaciones con pornostar, que ha tenido de todo, chico, y que se cuadró con los rusos, que hizo negocio, y chico, y el tipo, ahí está. Incólume. Y dijo que iba a hacer una reunión con los coreanos del norte, y no la hace tampoco, pero el hombre está firme. Pero lo cierto del caso es que de verdad, el final de esto puede estar lejos o puede estar cerca, yo no lo sé. Pero por donde van, no hay camino, porque fíjate tú, por ejemplo, los Estados Unidos aplican una sanción que se une a la decisión de la CONOCOPHIL de cobrar justamente en ese momento. La sanción no es otra cosa que impedir que, por ejemplo, los Estados Unidos, Venezuela, la factura petrolera no se paga sino unos días después, 30 días más a suponer. Y entonces tú llegas con la factura y me la das a mí. Como la factura yo la voy a cobrar porque es un pagador seguro, te la compro con descuento. Entonces ese descuento me lo gano yo por aguantar los días. Eso ya no se puede hacer. Venezuela no puede avalar un préstamo con los activos que estén en su centro ni en su periferia. No puede hacerlo. Entonces, por supuesto, al no poder hacerlo, lo que están es tratando de impedir que la ayuda de alguna manera, mientras que las actividades sean totalmente abiertas. Porque hasta ahora nadie sabe de verdad en qué medida el Estado venezolano ha comprometido los recursos naturales que tiene por muchos años con chinos y con rusos. De eso no se habla porque cuesta mucho, pero la respuesta a los chinos pidiendo que se reconozca el proceso electoral, después que un montón de países en el mundo se han negado a reconocerlo, no es otra cosa que decir, mira, ellos tienen que decir que reconocen a Maduro y que les reconozcan al triunfo Maduro para garantizar que su pago de garantizado. Sí. Pues bien, pero el presidente, para concluir este segmento, el presidente, yo creo que Maduro no ganó la elección. Ese fue un plebiscito. Y Maduro no alcanzó los votos. Fue derrotado. Fue un plebiscito y Maduro fue derrotado. Ahora, lo que ocurre es que cuando tú hay quienes, el plebiscito tú lo puedes forzar y hay una fuerza que forzando el plebiscito luego se presenta como tal. No, chicos, ocurre que en Venezuela eso no es verdad. En Venezuela el presidente Maduro pide a gritos un relevo, pero no hay quien lo releve, porque los primeros que se oponen al relevo a Maduro son los mismos que no entienden la realidad del país y es más, que no permiten que nadie diga nada que no sea lo que ellos ya decidieron. Hay una suerte de templo, hay una suerte de religión de unos tipos que creen firmemente en lo que ellos dicen y lo que si alguien por casualidad tiene interés en disentir y lo dice, ese lleva palo. Fíjate tú, se anotan el triunfo de la abstención. Ganamos 82%, sin prueba alguna. No llevaron nada. Esperaron que el CNE dijera para después salir a decir que eso no era verdad. Ciertamente una abstención brutal.
Pero los grupos del Frente Amplio y de la MUT y de los Frentes Constitucionales y Pablo Medina y el padre Palmar no mostraron nada, nada. Entonces, ni tampoco muestran una política. ¿De acuerdo? Pero sí, ¿qué pasó? La noche de las elecciones, al otro día, el principal blanco de acusaciones era Julio Borges. Y Julio Borges está, pero ya ahora, ayer creo que fue que Omar Barbosa dio unas declaraciones en nombre del Frente Amplio, de las que se retiran primero Justicia y Voluntad Popular. Se retiran. Y entonces ahora la campaña es contra Omar Barbosa, el Nuevo Tiempo, y es una cosa increíble. Y todo aquel que sea capaz, como yo le dije a mucha gente, se trata de votar por Falcón, pero como una expresión del voto. Pues no, señor. Hoy todavía hay personas que publican la lista de los colaboracionistas con el gobierno para perseguirlos luego que lleguen al poder, meterlos presos o tal vez fusilarlos. No creen que vamos a salir del chavismo y viene un nuevo grupo que entienda de tolerancia y que respeta la disidencia. No, pareciera ser que lo que se está armando es un grupo que va a acabar con una buena parte de los venezolanos que a lo mejor hasta equivocados estaban, pero la equivocación no lo permite el fascismo que está ahí. Nos vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos, después de disfrutar con Pablo Milanés, ese gran cantante y compositor cubano, que uno no sabe de verdad qué es de la vida de Pablo. Usted vive en España, ¿no? Pablo vive en España y el otro Pablo vive en el Arepaso, allá en Miami. ¿Sí? El Pablo Medina Carrasco, que es el presidente de la Punta Patriótica, cuyo vicepresidente es el padre Palmar. ¿Viven en el Arepaso? ¿El Arepaso es un bueno, restaurante? bueno, decir que viven en el Arepaso es porque se la mantienen allí. Bueno, van siempre allí. El Arepaso es como la Casa Nacional de Acción Democrática en los tiempos de la democracia. Pues. Entonces van al Arepaso y ahí toman las decisiones más importantes. Ahora fíjate, Francisco. Entre arepa y sanguchito. No. Hay que reconocer que esta gente, lo que ellos comen todos los días sus arepitas ahí, porque ahí le llevan sus arepitas de carne molida, sus arepitas mechadas, sus arepitas de reina pepiada, sus arepitas de queso guayanés. Eso es que la zona de Doral es una zona como es un enclave venezolano. Bueno. Me llama la atención, ahora, lo último que dijiste en el segmento pasado, la lista que hay de los execrados, una lista que circula en las redes de personas tildadas, calificadas de colaboracionistas. Uno asume que el gobierno se comporte con exclusión, que conciba al otro como un enemigo al que hay que desaparecer definitivamente, porque la política del gobierno está establecida en la relación amigo versus enemigo, en la mejor tradición fascista. Este gobierno, en la mejor tradición fascista y en la vieja tradición estalinista, ve al otro como un enemigo al cual prácticamente ni pan ni agua se le da, se le desaparece justamente, o se le considera no persona. Esa es la práctica del gobierno con respecto a los opositores. Pero uno piensa que, bueno, el gobierno le sale eso porque obviamente actúa dentro de esos parámetros. Acordemos que Chávez le dio permiso al odio, al resentimiento, a la exclusión, a la violencia, etc. Le dio cédula de identidad en Venezuela y a partir de ahí nos hemos empezado a odiar unos a los otros. El gobierno se comporta porque esa es su naturaleza, no hay manera. Es decir, no se le puede pedir a Diosdado que hable en otro tono que el que ya habla, o a Maduro que diga las cosas que dice, porque esa es parte de su naturaleza. Lo que a uno le angustia y le preocupa es que sectores opositores hablen de la misma manera, asuman la misma gramática y elaboren la misma narrativa para referirse, no ya al gobierno, sino a los otros opositores. Entonces hay una lista de los execrados, imagínense ustedes, elaborada por sectores de la oposición, que han construido, con la misma gramática, el mismo discurso, la misma narrativa del gobierno, un odio a los que también piensan distintos a ellos, porque obviamente la oposición es un archipiélago de intereses, un archipiélago de pensamiento, un archipiélago de ideas de lo que debe ser el país. Entonces en esa lista de execrados están hombres como Pedro Níquez, sí, como Luis Vicente León, Eduardo Fernández, Claudio Fermín, sí, es decir, Julio César Pineda, Vladimir Villegas. Una cantidad enorme de gente
tildados de execrados, colaboracionistas, vendidos, Sí, cualquier cantidad de y lo más grave de todo esto, Ender, me permite que te llame Ender. Sí, como no, así que me gusta que me llamen. Puedes llamar bendito también. No, lo más grave de todo esto, mi estimado Ender, es que cuando ocurren estos desvaríos, estos sinsentidos, nadie dice nada. De todos los que he estado viendo y leyendo, Pino Iturrieta. Elías Pino Iturrieta se criticó, y alguien de esos iracundos casi que si tuviera dientes de mastín. Lo hubiese mordido. Muerde, sí. Y entonces, pero no vemos a la dirigencia educando. Mira, todas estas cosas que ocurren en las redes pasan porque la dirigencia se hace la loca, les pasa factura a nombre de estos desalmados. Hoy está de cumpleaños Mibelis Acevedo, que es una buena pluma y una mujer de conocimiento. Yo no la conozco, ni si la veo en la calle no sé quién es, pero ella tiene una opinión y la ha defendido. Ella es periodista, estuvo en Radio Caracas, escribe en el Universal y es muy activa en el Twitter. Y por eso se ha ganado insultos y reproches. Pero hoy está de cumpleaños y yo le dije, tú siempre, le escribí para felicitarla, tú siempre tan acertada en tus comentarios y tal, no sé qué, pero por eso te has ganado reproches e insultos. Pero hoy, 23 de mayo, que estás de cumpleaños, no tuitees nada para que la pases bien. Pues mira, chico, un tipo de esos, porque es un tipo, ¿no? Que está recién llegado a estas cosas de las redes, porque lo sé, porque traté de indagar y tendrá 40, 50, 60 seguidores, y que lo que busca es que alguien que tenga más seguidores que él le promocione. Oye, la ataca con una cosa increíble. Sí. Yo no logro comprender si esta lista, por ejemplo, yo que soy tan cobarde y aparezco en esa lista, yo no sé qué será de mí, pero yo tengo temores de que una vez que esta gente tome el poder, y de verdad, chicos, la oposición debería reunirse sin miedo, vamos a hablar, volver a recomponer lo que había. Y si Falcón tomó una decisión que contravino lo que los grandes jerarcas decidieron, hay que ver en qué medida los votos que sacó Falcón, que no son pocos, y además la gente que votó por Falcón no fue comprada, no fue llevada, no fue que la llevaron allí engañada. La gente que votó por Falcón es un activo, y votó por Falcón mucho, hasta como protesta frente a lo que decidió la alta dirección, y el rescate del voto, aunque algunos digan que el voto no sirve. El voto sirve, claro que sirve, pero y es la única manera de probar a los que no les gusta el voto que son las dictaduras. Pero aún estando equivocados, chicos, aún permítale a la gente que se equivoque. Pero ¿cuántas veces no nos han llevado a los paros, chicos, y a las abstenciones? Recuerden en 2005. ¿Y dónde está la autocrítica, chicos? Henry Ramos dijo que no se podía legitimar ese parlamento. Y el mismo Henry Ramos, unos años después, no fue al parlamento, a ese parlamento, a llevar un documento, chicos. Entonces, yo no sé si es que el gobierno cree que somos imbéciles, y un sector de la oposición también lo cree. Lo malo de todo esto es que los imbéciles tienen la posibilidad de utilizar las redes, porque la ignorancia es atrevida, y las redes parece que le dan su toquecito, de su pellizquito, pues, y entonces aparece la lista, pero nadie condenó esa lista, excepto Pino, que la condena. El resto está tranquilo, exacto, porque quieren sacar del juego a una buena parte de la gente. Es como el que se queja porque Ochoa Antich dice que hay una nueva oposición, y es verdad, es que puede haber muchas oposiciones, no hay partidos, pues. Alianza Popular no es un partido, Primero Justicia no es un partido, el partido de Ledesma, el partido de María Corina, y entonces, ¿por qué estos tipos
quieren fundar un partido que se llame la Nueva Oposición, entonces no, ustedes no son nada, ustedes son unos parias. Y entonces uno dice, pero bueno, y estos son los señores que pretenden gobernar este país. Mire, pobre de aquel candidato presidencial que gana unas elecciones de la oposición, porque estos señores se lo van a comer vivo, de verdad. Y lo que están logrando con eso es mucho más escepticismo en los sectores que se oponen a Maduro. Es verdad. Es verdad que el CNE está en manos del gobierno. Es verdad que el CNE es una secretaría del gobierno, ni siquiera un ministerio, una secretaría. Y no es que yo diga es que el propio CNE se pone en entredicho cuando Tibisay Lucena dice que Maduro no debe pagar los 10 millones, porque eso es ilegal. Y cuando el CNE, en presencia de los candidatos, llegan a unos acuerdos y los violan al otro día, inmediatamente, y el CNE se hace de la vista gorda, oye chicos, no puede ser, es verdad. Yo, Arenas, siempre he sido un defensor de la forma. Yo sé. Ok, pero chicos, es que también, es que se les va la mano. El gobierno no tenía necesidad de hacer todas esas cosas que hizo. Todas esas cosas que ellos saben que hicieron, pero lo saben los militares, lo saben todos los militares, lo saben los dirigentes del partido, lo saben los candidatos, lo sabe todo el mundo. Por eso es que cuando Maduro trata de tapar un escándalo con otro, sacando a Robinson, al tipo de una vez tapa que Venezuela no le ha pagado un dinero que le debe al Banco Interamericano de Desarrollo, y por eso no pueden ir a buscar dinero allí tampoco. Y han logrado, mira, que el propio presidente de Uruguay, que es un demócrata, pero prisionero del Frente Amplio y de los Tupamaros, se vio obligado a tener que hacer una declaración. Chicos, por favor, no permitas que aíslen más al país. Están acabando con Venezuela. Y yo sé que en el partido debe haber gente que no quiere que eso ocurra. Oye, vamos a buscar la reconciliación. Y que gane el que tenga que ganar. Y que gane el que gane. Y aquí tiene que haber tolerancia, aquí tiene que haber respeto por la disidencia, aquí que viene, y que sean los tribunales los que actúen. Aquí no puede haber venganza. Eso tiene que arreglarse. Aquí no puede haber venganza de ninguna naturaleza. Y que actúen los tribunales en consecuencia. Sí, tribunales que deben ser lo más imparcial posible. Venganza no es lo mismo de justicia. Sí, y además no es lo mismo que permitir la impunidad, ¿no? Es decir, los delitos graves tendrán que... Pero para eso... Están los tribunales y está la justicia. Claro. Es decir, nadie pide que después, que cuando ocurra la transición, si es que ocurre, se comporte la gente igual que... pero es que además, fíjate tú lo siguiente, Maduro dijo que iba a una persecución, págueme preso a Julio Borges, y le preguntan al fiscal, ¿hay alguna medida? No hay. Entonces, chicos, no puede ser. Y entonces nosotros los que estamos en desacuerdo con Maduro por esas cosas, vamos a hacer lo mismo que Maduro hizo. No tiene sentido. Y vamos a sacar las listas. Bueno, y esta es una conducta heredada de Chávez también, que se colocó al frente de la misión Rosales preso y todo lo demás. Claro. Y quebró ciertas... Mira, aquí el responsable de haber quebrado las redes de sociabilidad es Chávez. No, chicos, pero además con la complicidad, de alguna manera, de los que eran enemigos de Rosales, se hicieron los locos. Los enemigos de Rosales, cuando Rosales lo estaban persiguiendo en Caracas, que se tuvo que esconder en Globovisión, y sale de allí escondido en el carro, en la camioneta de Ismael García, que era diputado. ¿De acuerdo? No dijeron nada, se quedaron callados, porque era Rosales, porque era el del Zulia, porque era el traidor, porque era el bandido. Claro, chicos, aquí hay los ajustes de cuentas. ¿De acuerdo? Se fue Rosales, se escapó Rosales, pero también se escapó Hidalgo Bolívar. Sí, y se escaparon otros, y se escapó González, que nadie sabe dónde está, y se escapó Carmona, y se escapó Molina Tamayo, y se escapó Medina Gómez, se escaparon muchos. Pero el único escapado que pagó por haber seguido fue Rosales. De ahí se fue Julio Borges, y este muchacho Guevara está metido en la embajada de Chile, y se fue Molanqui, y se fue Del Vecchio, y se fue Lester Toledo, y se fueron todos, y allá, y son héroes, ¿vale? Incluso les dieron nacionalidad en otros países.
Mientras que a uno, a Rosales, que él ha contribuido mucho, esto no quiere decir que se esté sacando las castañas del fuego a Rosales, pero el trato que le dieron a Rosales no fue el mismo que le han dado a otro. El propio Ledesma se fuga en una fuga que no va a dar pie a una película. La fuga de Ledesma no da para una película, porque lo único relevante fue que un guardia nacional le guiñó el ojo. A Ledesma lo dejaron ir, con él de acuerdo. Y está bien que es mejor estar en el exterior que estar en su casa escondido, con lo que significa eso, Arena. Ahora, fíjate, bueno, aquí se ha construido es decir, el país está inmerso en una cosa bien interesante, porque no deja de ser interesante, obviamente, que es, como estamos instalados en el reino del odio y de la incertidumbre, bueno, ocurren estas cosas. Resulta que a veces, lo vimos en el proceso electoral, el verdadero enemigo del país no era Maduro, sino que era Falcón o Bertucci o cualquiera que se lanzara para los sectores opositores. Ayer el discurso de Ramos Alú fue interesante también, porque reconoce los errores que se cometieron y hace un llamado para que todo el mundo forme parte de eso que llamamos unidad, pero una unidad de verdad, que tenga un proyecto de país, un proyecto de gobierno. Sí, porque aquí el problema es que hay una crisis profunda de representación, pero profunda además, que no solamente la vive el gobierno porque Maduro de verdad no representa absolutamente a nadie. Maduro está totalmente deslegitimado. El resultado electoral donde la abstención fue vista por todo el mundo porque no pudo moverse 9 millones de personas, como dicen ellos, que se movieron por todo el país. Está totalmente deslegitimado, ahora sí por origen y más profundamente por desempeño. También ocurre que en la oposición hay una profunda crisis de representación. Es decir, no hay nadie que se erija realmente en el conductor de la oposición. Porque cada uno de ellos lo ha asumido como un problema estrictamente individual. Cuando el problema es del país, es que tiene que haber la construcción de un colectivo, de un nosotros que le proponga al país una idea de comunidad, de un destino mejor. No es que el presidente es Leopoldo López, o va a ser Leopoldo López, o va a ser Capriles, o va a ser Rosales, o va a ser Lorenzo Mendoza, o va a ser Falcón, o va a ser... No, la idea es que dadas las circunstancias de la crisis que vivimos, de la profunda crisis humanitaria que vivimos, es que tiene que haber un proyecto colectivo para sacarnos de esta miseria que vivimos. A mí no me molesta tanto que el gobierno hable como hable, a mí lo que me molesta es que sectores opositores, que saben, que tienen un perfecto diagnóstico de lo que está ocurriendo, no se pongan de acuerdo en un programa de gobierno, tal como hicieron los chilenos con la concertación, como hicieron los españoles con el Pacto de la Moncloa, como lo han hecho otros países cuyo modelo de transición lo tomaron de Venezuela, y empiezan a construir un proyecto de país donde realmente se sienten, sea un verdadero acuerdo en torno a las normas y a los procedimientos para darle formalidad a la transición, y que sea un acuerdo entonces de principios fundamentales para que el desarrollo, la democracia, sean realmente la ruta que debemos cubrir. Pero no, fíjate, cada quien anda por su lado. Ayer vi fotografías de algunos sectores opositores hablando de que ahora sí nos vamos a unir, pero enseñan una larga lista de execrados que a mí me da temor. Me da temor porque alguna vez, y tuve un amigo que ya murió y al que yo quise profundamente, que salió de Chile, precisamente, salió de Chile escondido, porque el compañero de él, de cubículo, fue quien lo denunció ante el gobierno de Pinochet. A mí ese tipo de expresiones, que son realmente fascistoides, me asustan y me preocupan, de que sectores opositores que dicen ser democráticos se presten a sacar una lista donde tilden a los demás de colaboracionistas y donde tilden a los demás de lo que sea. Me asusta porque obviamente el país que queremos construir de nuevo no puede estar construido con la misma gramática, la misma narrativa y la misma visión de país de los que van a salir, porque entonces vamos a crear un país sumamente dividido y la idea es volver a juntarlos todos, inclusive los que alguna vez fueron chavistas, volverlos a incorporar a una nueva red de sociabilidad, a un nuevo país. Porque si no, mira, vamos a estar casi en las mismas, solo que los gobernantes van a ser otros, pero con la misma gramática, la misma narrativa y probablemente un odio similar que se vengue
de los que antes le habían hecho cualquier cosa, ¿no? Mira, tengo una cantidad de mensajes, muchos mensajes esta vez. Trata de leerlos. Dice, muchos mensajes de sectores que votaron. Dice, buen día, la oposición no saldrá adelante mientras tenga gente mezquina que solo quieren vender al país al mejor postor. Aquí dice, en el barrio Integración Comunal entregaron las cajas CLAP, no entregaron las cajas CLAP y no dan esperanza de cuándo las entreguen. Y en diciembre tampoco las entregaron, gracias, que tengan buenos días. Buen día, tengo una duda. Si votó menos de la mitad de los electores, las elecciones deberían anularse. Es lo lógico. Y si están las pruebas de tantos votos asistidos, más todavía. Hay que hacer un trabajo de campo, de casa en casa, para poder rescatar la confianza del pueblo y que ellos sepan que no están solos. Fíjense, el movimiento de Macron en España y el movimiento que hoy desarrolla el movimiento de Macron en Francia, En Marcha, y el movimiento que encabeza Rivera con España Ciudadana, es un movimiento bien interesante, un poco diferente, pero que tiene un mismo resultado. Lo diferente entre ambos procesos está en que En Marcha nace de la sociedad civil y España Ciudadana nace de la sociedad política. En Venezuela, obviamente, hay que reconstruir el tejido social y empezar a hacer lo que llama algún sociólogo muy importante, la subpolítica, es decir, empezar a hacer política desde otros ámbitos, no solamente de la sociedad política, no solamente de los partidos, sino que la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil se incorporen su manera particular de ver la política, de concebir la política y de rescatar la política desde sus respectivos ámbitos. Por eso es que yo he dicho reiteradas veces que el núcleo fundamental de esa nueva manera de hacer política hay que concentrarse en la familia, que es la unidad que más ha sido castigada en esta crisis, porque el ingreso familiar está en el suelo y quien sufre realmente los rigores de la crisis es precisamente la unidad familiar. Entonces hay que ir allí y para eso hay que concebir la política de manera distinta, que ya no sea en el espacio única y exclusivamente de los partidos de la sociedad política, sino que miremos hasta la sociedad civil, pero no con el criterio de las Marías Corinas Machado y no con el criterio de otros que creen. No con ese criterio, sino con el criterio de que en la sociedad civil yo puedo construir esquemas para la toma del poder y para hacer gobierno. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Amigos, seguimos nosotros leyendo sus mensajes. Hoy vamos a leer todos los mensajes que nos han enviado, que nos envían todos los días muchos. Y no podemos darle salida a todos, pero hoy Arenas está en condiciones de leerlos todos. Y mira, a Venezuela la está cubriendo el favor en esta tormenta. Dios está trabajando y uniendo. Su mano está poniendo en posición de ascenso al país. Bueno, hay gente que cree, que tiene fe. En el barrio Flor del Campo, vía las tuberías, llegó el Mercal y solo a un grupito se les está vendiendo. Y a los que votaron en contra no les venden, siendo nosotros censados y que estamos siendo castigados. Ese es un problema, ¿verdad? Porque aquí todo se construye con exclusión. Eso es correcto, Ender. Chávez inyectó demasiado veneno. Nada más el martes en el banco una señora estaba diciendo, yo sí voté por Maduro y yo voté por Maduro para que los opositores se frieguen. Y yo miré a la señora y tenía las sandalias viejísimas, el pantalón remendado, la blusa casi transparente de lo vieja, y yo me dije por dentro porque jamás voy a discutir con una mujer, esta señora está entre la población más fregada por la crisis del país. La crisis tiene a esa señora con la misma ropa viejísima, pero ella votó por Maduro para que se frieguen los opositores. Y ese episodio de esa señora nace del fruto del veneno que inyectó Chávez. Bueno, Macron y Rivera tienen un movimiento político de casa en casa, de llegar a la Francia y España profunda, pero aquí en Venezuela, con la forma de ser un movimiento de casa en casa, tiene que dar cositas, porque como lo dijo el lunes Francisco, al venezolano le gusta que le den su cosita. Sí, que es que yo creo que yo te digo, mira, yo reconozco que yo he sido engañado muchas veces, ¿no? Pero la vez que me ofrecieron el televisor de las 196 pulgadas, con Netflix incorporado, yo te confieso que yo tuve mis dudas de demócrata. Porque yo soy demócrata, pero tuve
tuve mis dudas, los principios me abandonaron. Menos mal que después pude recogerlo cuando no me lo dieron. Y ahora sí lamento mucho, teniendo la oportunidad de poder, como yo voté temprano, porque yo estoy en mi casa y oigo a Jorge Rodríguez decir, ya han votado 2,5 millones, y entonces yo salí corriendo, porque dije, la cola de no, la cola, no, oye, y voy rápido porque no vaya a ser que me quede sin votar. Porque si ya a las 11 de la mañana han votado los 10 o 12 millones o 14 millones que iba a sacar el gobierno, yo me quedaba sin votar y después el voto mío se quedaba muy residual. Pero no, chicos, lo malo es que yo me puse a conversar con una señora que ella era opositora y fue a votar, entonces yo le estaba convenciendo de que fuéramos al punto rojo y ahí nos entretuvimos y votamos. Que por cierto, yo iba a votar solo por el candidato presidencial, porque yo no sé quiénes eran los que lo que sí yo estaba de acuerdo es que esa elección de parlamentarios nadie sabía quiénes eran. Y entonces me dijo el señor, no, si usted no pone los parlamentarios, la máquina no le permite votar. Sí, y entonces yo no entiendo cómo Maduro saca en el Zulia 550,000 votos y los parlamentarios sacan 600. Que son menos conocidos. Que son menos conocidos. Yo de verdad que... Bueno, porque esos son los números que cuadró el CNE. El CNE se ha convertido en el Ministerio de las Elecciones. O de la cuadratura del círculo. Sí, entonces cuadra... Bueno, hasta el punto de que en las elecciones pasadas había mucho más, había más votos que electores, que votantes, hasta el punto de que algunos gobernadores sacaron hasta 105% de los votos. Ocurrió en muchas partes. Buen día, amiga. Creo que a Maduro lo que hay que hacerle es un referéndum o recolección de firmas. Bueno, toda la oposición tiene el chavista que se merece. Ellos mismos criaron y mantienen la bestia. Bueno, hubo un momento en que efectivamente a Chávez no fue que se cogió el poder, Chávez hizo el intento de tomarlo por la fuerza y fracasó. Pero el sistema político venezolano, en su conducción y en su naturaleza, permitió que él llegara al poder. Y el resto prácticamente se lo fuimos cediendo paso a paso. Se le cedió la Asamblea, el Congreso Nacional, se le cedió el Tribunal Supremo, se le cedió el CNE, se le fue cediendo porque las elecciones del 2005 en buena parte trajeron estos lodos que tenemos hoy, porque allí se eligieron todos los poderes que hoy actúan de manera autoritaria. Y les digo una cosa, el autoritarismo no solamente Maduro lo ha impuesto en el país, que lo ha impuesto en el país, lo ha impuesto en el interior del chavismo también, ¿no? No es el CNE, si no saben de su proceso, no hablen pepera. No sé a qué se refiere. No es el CNE, si no saben de su proceso, no hablen pepera. ¿A qué se refiere? No sé. Tampoco lo sé. El alumno superó al maestro, y gracias por ese programa, los felicito. Bueno, gracias a usted por escribir. El pasaje en la ruta de Funda Barrios, en el barrio San Francisco, si no pagas el pasaje largo a 20,000 y corto a 15,000, te dejan y no te llevan. Con ese CNE se lanza la monachita al Miss Universo y gana. Bueno, imagínate tú. No es tan fácil. A Chita le hubiera costado. Buen día. Las elecciones de este gobierno siempre han sido un fraude, nada transparente y mucha corrupción, empezando desde el propio CNE. Bueno, a ver, hay demasiado, a ver, bueno. Sigue leyendo. A Venezuela, a ver, si ustedes quieren tanto el país, ¿por qué no hacen algo para mira, lo que hace es que lo escribió con muchos puntos. Bueno, si ustedes quieren tanto Venezuela, ¿por qué no ayudan en deber de estar desprestigiando y criticando al gobierno? Bueno, porque el gobierno merece ser criticado. Está ahí para ser criticado, claro. Y no es para que la gente se moleste. Porque si el gobierno lo hace mal, debemos criticarlo, debemos enmendarle la plana. Pero el gobierno insiste en hacerlo mal. Y si lo hiciera mal y las consecuencias cayeran sobre ellos nada más, perfecto. Pero es que el problema, las malas acciones del gobierno, sus malas políticas públicas tienen consecuencias sobre terceros, que somos los que padecemos las malas políticas económicas. Porque si usted toma en cuenta el estilo de vida que tiene, por ejemplo, un hombre como Jorge Rodríguez, no se parece en nada a la señora que se encontró este señor que nos escribe en el banco, que tenía las sandalias viejas, los pantalones raídos y la blusa transparente de lo vieja que era, ¿no? Así que, bueno. Aquí, si la caja del negocio
de Nico no llega desde octubre del año pasado, ¿cómo cree que le van a dar 10 millones a los pobres camaradas? Bueno, yo no sé si alguna gente me dice que recibió el dinero, Francisco, alguna gente. Bueno, pero claro, algunos deben haberlo recibido porque que la decisión de Tibisay fue ayer. Y y la cuestión era automática. Cuando tú compras y pagas con tu tarjeta de débito, inmediatamente cuando la compra cae, el banco te informa que te debitaron una cantidad. Cuando tú entrabas, tú llegabas al punto rojo, escaneaban tu información, sabías que estabas tú allí, chequeaban con lo que se tiene, porque pudiera ser que el carnet de la patria esté chimbeado, y en eso el gobierno sí es serio, muy escrupuloso. Entonces te acaba Mario Salazar, está votando, va a votar, sí, ya está listo, se pasa la cosa, y entonces ahí está, cuando Mario Salazar regresa, inmediatamente le hacen el depósito. El depósito y le aparece en el super. Aquí está. Pero no a todos, porque había problemas con los bancos y la plataforma dejó de funcionar como a las 11:30 de la mañana en algunos lugares del país por cuestiones de la banca, ¿no? Pero esa información se sabe, esa información sí se sabe porque esa está en la data de la banca. Ya. Esa está en la data de la banca. Pero lo que no está, lo que no sabe el gobierno es quiénes de verdad decidieron, quiénes votaron. O sea, quiénes votaron, hasta ni siquiera quiénes abstuvieron. Ya. Que ahorita en el partido hay una discusión porque resulta que en el Zulia hay una abstención brutal, entonces no hayan a quién adjudicársela, si al sector de Arias o al sector de Prieto. O al sector de Prieto. Oye, yo no creo que al sector de Prieto, yo creo que más bien el sector de Prieto pudiera haberse abstenido, porque Prieto, según dicen los que conocen de estas cosas, es del sector de Diosdado, mientras que Arias Cárdenas, por cuestiones de acomodaticia, está con Maduro. Pero lo cierto al caso fue que de verdad no alcanzaron la votación, fue un fracaso, el aparato de movilización fue un fracaso. Y a Maduro tenía como la participación de Maduro en la campaña era la de tratar de lograr que la gente del partido que estaba desmotivada se motivara y fuera a votar. Maduro no lo logró, y entonces ese es uno de los reclamos que internamente le están haciendo a Maduro. Yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo con esto que voy a decir, si algo ha logrado Maduro es haber realizado la transición del chavismo al madurismo, porque obviamente la campaña fue a espalda, no fue montada sobre Chávez esta vez, y Chávez hoy en día es obviamente, probablemente van a terminar instalándolo en la tierra del olvido. Porque Chávez dejó de ser utilizado con la frecuencia y con con la intensidad que se hacía antes, porque hay sectores opositores que vienen del chavismo y que reivindican a Chávez. Entonces ellos quieren, en la medida de lo posible, minimizar a Chávez para que deje de ser un factor de apoyo a sectores disidentes que tratan de pescar de alguna manera en el área de Maduro. Esta señora nos escribe lo siguiente: estoy cansada de pasar hambre. Tuvimos la oportunidad de salir de Maduro, pero los venezolanos se dejaron comprar con bonos y cajas CLAP. Dice esta señora, esa es la opinión de ella. Buenos días, compañeros. Aquí en Fundabarrio, aparte del pasaje, es caro en las tiendas, los precios de los productos están por las nubes. Ayuden a que vengan y le metan mano dura. Bueno, la opción, lo que le puede meter mano es quitarle la plata y los artículos y todo. Dice Maduro, a partir de ayer quedó ilegítimo, ya que la Asamblea Nacional Constituyente que convocó elecciones es tan ilegítima como él. Y bueno, yo lo voté para no legitimar el fraude que este simulacro convocado por el NC produjo y el CNE bueno, por cierto, terminó de conducir. Presidente, detenga ahí un poquito los mensajes para decirte que el CONATEL está investigando al Nacional por estar incitando al odio y al desconocimiento de las instituciones del país. Y yo me pregunto, después que tú después que tú ganas una elección y quieres darle contra la opinión de medio mundo, porque literalmente es así, y contra la opinión de casi el 80% de los venezolanos, que tratas tú de darle legitimidad a un triunfo, te vas a poner a pelear con la página web del Nacional, chico.
Sí, no. ¿Ah? Es una cosa que uno a veces dice... Pero no será que tenga interés en otro cruce. No, pero está bien, pero es que yo, yo digo, pero ¿quién maneja la política en el gobierno? Son cosas, son tonterías, mediocridades, ¿vale? Que no tienen ningún sentido. ¿Por qué tú estás ahorita tratando de darle sentido a tu política diciendo que alcanzaste una votación elevadísima? Entonces vienes y entonces vas contra la página web del Nacional, porque la página web del Nacional, ¿cómo te digo? Está incitando al odio y además de eso está desconociendo los poderes legítimamente constituidos. Y digo, cónchale, pero ¿qué será, chico? ¿Qué será? Buenos días, buen programa. Yo voté y al salir del artesanal El Pilar, allí estaban los del gobierno como samuros escaneando el carnet y ahí estuvo también la trampa. Es posible que al gobierno le dé el pueblo un 4 de F o un 23 de enero o un Caracazo. ¿Qué pasó con el bravo pueblo? Bueno, mira que este pueblo no ha sido tan bravo como la gente... Porque todo fue un invento. Y a eso quería yo referirme con esta cuestión, Arena, por lo siguiente, porque aquí a mí una cosa que el pobre en su choza libertad pidió. Chicos, los pobres en la choza no piden libertad, piden comida. El pobre en su choza le dieron su bolsa clara. Y el otro, ¿qué te produce la tojo? Pero, y la otra cosa, Arena, es que seguir el ejemplo de Caracas dio mentira. Decían, no, que no se va a ir la luz en Maracaibo, que si se va a Maracaibo, a que no se le va en Caracas, porque los caraqueños van a bajar de los cerros. No, chicos, se les fue el agua, les quitaron la electricidad, les han dañado el metro, le pusieron esa ciudad de un desastre. Y los caraqueños, mentira. Es toda una gran mentira. Hay que reescribir algunas piezas de la música popular venezolana. ¿Sí? Porque es mentira. ¿Cuál ejemplo? Mira, veamos la lucha de la independencia. Veamos la lucha de la independencia. Por allá, cuando Emparan, que por cierto era muy amigo de Bolívar, tuvieron un gesto. Unos tipos que no tenían nada que ver con los militares. Bueno, y de allá en adelante nos han hecho creer que los caraqueños, y que ¿cuál ejemplo? Mentira. Mira, todo ha sido falso. Carlos Montiel nos escribe y denuncia a un supermercado que está en la avenida 5 de Julio con El Milagro. Dice que no tienen fijado ningún precio en sus anaqueles. Y todos los precios están por el cielo. No solamente ese supermercado, varios supermercados no tienen los precios, porque los remarcan continuamente, ¿no? Porque la hiperinflación muchas veces empieza a establecer una nueva lógica en la formulación de los precios, ¿no? Yo fui a comprar unas hojitas porque tengo que decir, unas hojitas de albahaca, y estaban fresquecitas y bonitas, y el paquetico costaba 300.000 bolívares. Qué bárbaro. El precio. Yo, por supuesto, pensando que no es verdad, voy al escáner, sí, 300.000 bolívares. Y le pregunto a una de las encargadas de la tienda, que está en el área de los alimentos y las cosas así, de las verduras y tal. Y le digo yo, ¿y por qué esta albahaca es tan cara? Y me dice, ¿sabes qué me dijo? Porque es italiano. Ah, sí. Bueno, yo sé que yo tengo en mi casa sembrada albahaca morada, que llaman. Pero está bien, pero que sea morada era porque fue mepista en su tiempo. El asunto es que lo que me llamó la atención es que yo quería comprar cuatro hojas. Y 4 hojitas porque era para adornar, era para el adorno. Y resulta que me dice, no, es que esta albahaca es italiana. Ah, fíjate. Y entonces yo dije, bueno, si es italiana, tal como fíjate tú que en Italia la cosa es tan difícil que el candidato a primer ministro del gobierno italiano falsificó la información de falseó su currículum y sus títulos académicos. Muy europea, porque también le pasó a la presidenta de Madrid, al alcalde de Madrid. Mira, aquí tengo un mensaje de una señora que dice, Italia Díaz, ¿cuánto les pagó Falcón para que lo defiendan tanto? Si ese es un Arias Cárdenas cualquiera. Y yo les quiero decir a la gente que el voto por Falcón fue un voto por el voto. Si es otro candidato de unidad, también lo hubiera votado. Ahora, el candidato que yo creí que podía
recibir en mi voto, aun cuando no ganara, era Falcón. Más allá de todo lo que dijeron, a mí me dijeron que Falcón, el hijo estaba exiliado en España. Y un día aquí en el Zulia, en Maracaibo, hubo un evento con Falcón. Y yo estaba allí. Y cuando me dijeron, ese que está allí, ese muchacho de gorra de Venezuela, que no era de las Águilas ni de los Cardenales de Lara, ese es el hijo de Falcón, el que está en España. Y yo tuve dudas, Arena. ¿Pensabas que tú eras el que estaba en España? Yo pensé que yo estaba en España, porque me ha pasado. Yo, por ejemplo, el viernes en la mañana, voy a estar en Margarita. Sí, en Margarita. Margarita es una perla, ¿no? Voy a Margarita no a cobrar una herencia, porque la familia de mi Margarita, la familia de mi Margarita vivía en una choza. ¿Y sabe qué se le pasaba pidiendo? Libertad. Libertad. Ay, Dios mío. Mi esposa es directora de un colegio y el representante del Plan República le dijo que de 6.000 electores solo votaron 600. El 10%, ¿no? Te lo voy a decir, que como este es un secreto a voces, van a salir, la información está en estos días por la calle, y eso va a ser peor, porque los mismos que estuvieron en la cuestión de decir, pues ellos no tienen que ver, pero ellos saben, los militares saben, los militares en Fuerte Tiuna saben, claro. Y los militares en los cuarteles saben cuántos votaron, cuántos en verdad votaron, y los militares saben en qué centro de votación votó el dedo. Claro, chico, entonces, pero yo lo que digo es que si tú te montas en una cosa, pon cuidado. Montar un aparato electoral es difícil, pero no imposible para cubrir 100% de las mesas. Hay sitios que a lo mejor no vas a llegar, pero tienes que trabajar para eso, ¿verdad? Organizativamente. Y tú tienes que tener un candidato de unidad que pueda ir por todo el país y todo el mundo con él. Pero no, fíjate tú que Falcón, sin apoyo de nadie, sin aparato electoral, sacó 2 millones. Imagínate un candidato con estas condiciones, con puntos rojos y puntos negros y todo. Si en una elección va un candidato presidencial con las mismas condiciones que tenían ahorita, que salga con el apoyo de la gente, que quería cambio, y con un aparato electoral medianamente resuelto, gana la elección, si lo han ganado otras veces. A mí me decían, no, que en San Francisco siempre hacen esto, y en San Francisco ocurre una cosa rara. El padrón de San Francisco no es el que pone el CNE, lo ponen ellos. Y cuando llegan los opositores dicen, no, tú no puedes entrar, tú no estás aquí. En San Francisco, en el estado Zulia, lo han hecho varias veces. Y cuando me dijeron la denuncia, le dije, y las veces que ganó, cuando ganó Julio Montoya, y cuando ganó este caballero Pirela, y cuando han ganado allí, se les puede ganar. Lo que pasa es que como tú no tienes candidato, y como tú no quieres, no querías, porque el varapalo se lo llevaron el día de las elecciones regionales, porque pensaban que el pueblo iba a votar por ellos en aquella cuestión que hicieron a la pantomima de unas elecciones primarias. Por eso es que no fueron. Es que si, el día que lo cuenten como es, ese día el venezolano recobra la fe en ustedes. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Rosales perdió la elección en diciembre. Y hubo una declaración de Rosales analizando la derrota. No la hubo, porque el pueblo venezolano, la gente que vota por ellos no merece una explicación de por qué pasó con el voto. Chicos, no lo hacen. Y la oposición a lo sumo, cuando después de 8 o 10 años, o 10 años, sí, Henry Ramos reconoció que había sido un error no participar en las elecciones parlamentarias. Pero nadie, el Carlos Ortega, ni los otros tipos, ni Federico Alberto Rabel, que empujaron la huelga petrolera, fueron capaces de decir que ellos, chicos, no se habían equivocado. Igual que Marcel Granier, chico. Igual que Marcel Granier, que fue un tipo que atentó contra la democracia en Venezuela. Y después empezó a lloriquear cuando le quitaron a Radio Caracas, que por cierto, aquí hubo mucha gente que salió a llorar por Radio Caracas, pero hay otros canales de televisión a quienes maltrataron y persiguieron, hasta prácticamente dejarlos en el suelo, y nadie salió a decir nada. Sí. Porque el canal no era de Caracas, era de Maracaibo. Lo persiguieron y lo siguen persiguiendo hasta el último momento, al punto que habría que hacer cambios en la programación para evitar las represalias.
Entonces, no es que entonces le vienen a contarnos historias a nosotros que somos protagonistas de la noticia en 15 años que tenemos en esto. Sí, la verdad es que, bueno, buen discurso. Bueno, además, porque es verdad, es decir, aquí mucha gente... Un momentico, todavía tenemos que venir mañana. Vamos a irnos porque si no, en la radio no nos van a pagar hoy si no vamos. Amigos, tenemos que irnos a los 94.7, si no... Pero sintonicen, vamos a estar en la 94.7, fabulosa. ¿Usted? Sí, pero hoy vamos a contar la historia de la señora que consiguió marido en el Punto Rojo. Oye, qué bien le fue. Eso es una historia. Porque le dieron 2 cajas CLAP, le dieron 2 bonos de la participación democrática. Le ofrecieron el bono del Día de la Independencia. Y su casa bien construida, y ¿cómo se llama? Bien equipada. Le dieron mira, ¿Y hubo matrimonio? Sí, hubo matrimonio. Se casan el sábado. Por el civil. Se casan por el civil. No, ya se casaron el martes ya por el civil y el sábado de la iglesia y parece que viene Maduro. Que es padrino de la boda. Que es padrino de la boda, sí. Bueno, felicitaciones a esta pareja que se conoció en el Punto Rojo. Mira, y están de los más rojos realmente.